Escuela de Arte por la oportunidad que me brinda de presentar mi línea de investigación, en este caso sobre el Real Palacio de Lima, a la Universidad de San Marcos, una casa que fue mi casa en una estancia que hice en el 2018 y en particular pues a ti, Fernando, por esta invitación que me haces, ¿no? Voy a presentar, si hay algún, os saludo a todos aquellos que estén en línea y si hay alguna inconveniente con la presentación o con el audio, con la imagen, pues me lo hagan saber y pronto lo solucionamos, ¿vale? Voy a empezar la presentación. Vamos a ver. A ver, se demora un poco. ¿Ahora? Sí, sí se está viendo. Y esto lo podemos poner aquí. Ahora, ¿verdad? Sí, se está viendo bien. Sí. Bueno, también dar las gracias al maquetador del flyer o del cartel, puesto que me ha gustado bastante. Como nota anecdótica, pues tengo que dar ese agradecimiento. Igual, como indicaba el profesor Fernando Villegas, la investigación que nos ocupa en esta conferencia parte de unos capítulos que fueron unos capítulos primordiales y absolutamente fundamentales en mi tesis doctoral que se ha podido publicar recientemente, vamos, este libro tiene hace un mes, por la editorial Universidad de Granada, ¿no? Me comprometo a enviar algunos ejemplares también para que llegue al alumnado de Lima si a ellos les interesa, ¿no? Si bien ponemos el punto de partida en el 1600, a inicios del siglo del barroco, sí que conviene realmente hacer un contexto o un estado de la cuestión hacia llegar a ese 1600 de lo que sería ese Real Palacio limeño, ¿no? Las casas de Pizarro no era más que una superposición cuando se funda y se reparte en ese tablero de Damero, que es la ciudad de Lima, una superposición en lo que eran las casas del curaca Taulichusco y su palacio y una especie de huaca que estaba más o menos por lo que se conoce como la calle del puente, es decir, la calle que va hacia el puente del río, una construcción pues realmente muy humilde. Las crónicas de la época nos hablan de adobes, de un edificio endeble, de un edificio bajo, ¿no? En este caso tenemos la principal versión del jesuita Bernabé Cobo, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta humildad en el edificio, sí que es importante reseñar en este contexto, antes de comenzar, que en 1535 acoge este edificio humilde y endeble, acoge los dos primeros cabildos de la ciudad de Lima. Cuestión que se puede relacionar con el Real Palacio de México, que en 1524 acoge también los primeros cabildos. Y en este caso, por supuesto, la casa del conquistador Hernán Cortés. Bien, muy someramente, hasta llegar a 1600, como saben, en 1541 encuentra en su propia casa la muerte Pizarro. Bueno, encuentra la muerte o lo asesinan, ¿no? Como nos hace llegar el cronista Pedro Cieza de León. Y no es hasta 1544
cuando entra el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, a las casas. Sin embargo, todavía en ese 1544 y hasta 1555, las casas, es decir, esa manzana o esa cuadra, eran propiedad todavía de los herederos de Pizarro, en este caso de su hija Francisca Pizarro Yupanqui, que dejará la titularidad de esas casas, de esa cuadra, cuando debe de pagar, es decir, la corona se cobra los 28.000 pesos de oro que debía su padre y se queda con esa cuadra, ¿no? Así, esa primera casa que sería del conquistador pasa a manos de la monarquía indiana. Bien, simplemente apuntar que en 1584 y en 1586, con los sismos, tenemos trabajando al primero de los grandes arquitectos que se ocupará del palacio y uno de los grandes nombres en la ciudad de Lima en el terreno arquitectónico, como es Francisco Becerra, que trabajará, como digo, en estas primeras obras tras un sismo un poco débil de 1586. No obstante, debemos esperar al gobierno de la última década de Hurtado de Mendoza, cuando esa vieja casa de Pizarro adquiere una dimensión como palacio provechoso, acomodado y de gusto. Y más allá de la cuestión arquitectónica, es también durante los años del cuarto marqués de Cañete, cuando esas casas reales se dotan de una vida cortesana plena, ya que con el marqués, esto es una cuestión para nada baladí, llega la primera reina a Lima, Teresa de Castro y de la Cueva, junto con su nutrido séquito. Y un nutrido séquito puede ser perfectamente de 50 o 60 personas. Sobre esta cuestión, que ya digo que es clave, la investigadora Alejandra Osorio apunta que la entrada de doña Teresa fue una innovación en el ritual político. Introdujo por primera vez a la esposa del virrey como una figura pública en un espacio de poder hasta entonces eminentemente masculino. Sin embargo, hay otra cuestión que se debe de reseñar con mayúscula, y es que con el arribo al Perú de este Hurtado de Mendoza llega también lo que sería ese pintor de cámara como se hace en las cortes europeas, ¿no? Y es que con Hurtado Mendoza llega el italiano Matteo Pérez de Alessio, ¿no? Matteo Pérez de Alessio, que junto con Bernardo Vitti y Angelino Medoro, pues forma esa triada de manieristas italianos que llegan al Perú. Bien, pues Matteo Pérez de Alessio, que tiene algunas obras en el sur de Italia, incluso llega a trabajar, como saben, en esa defensa del cuerpo de Moisés en los muros de la Capilla Sixtina, entra en el círculo romano de Miguel Ángel, viajará como pintor de corte o pintor privado de Hurtado de Mendoza. Tanto es así que se sabe que se le realiza un retrato a la moda europea de retrato cortesano, y que hoy en día sí que es cierto que no se conserva, pero sí que se conserva esta copia en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, el museo está en Pueblo Libre, en Lima, esta copia que con una calidad ciertamente pues inferior a la que debió de tener, sobre todo en perspectiva, ¿no? Ese original sí que nos hace cuenta de de ese primer retrato cortesano, ¿no? Bien, así el sucesor de Hurtado de Mendoza, y con esto ya empezamos en 1600, el virrey Luis de Blasco, encontraría trazadas
las bases de lo que sería el Real Palacio de Lima, ¿no? Conocido así ya en el ocaso del 500 e inicio del siglo del barroco, y la nomenclatura es importante. Por esos años se concluía la portada de la Plaza Mayor, que llegará hasta el terremoto de 1687 con una imagen de cierta uniformidad, y precisamente esa inalteración facilitó la identificación por parte de los profesores Jorge Bernales y Marco de Horta de los perfiles de este arquitecto Francisco Becerra, que, como os he dicho, desde 1584-1585 trabajaba en las obras del Real Palacio, ¿no? Esta portada se puede ver muy bien en esta, esto es un fragmento de un cuadro que se conserva en el Museo de América de Madrid, que identifica la Plaza Mayor de Lima en 1680 y que se ve muy bien esos perfiles de Francisco Becerra, ¿no? Esto es en un piso bajo, aunque no se aprecian quizás, bueno, quizás sí, ¿no? En este piso bajo, esas volutas de las columnas jónicas en un cuerpo, en un vano adintelado, ¿no? Y un segundo piso dominado por 3 arcos. 2 arcos, aquí no se ve bien, quizá este sí, 2 arcos más pequeños de medio punto, un vano adintelado rematado por un frontón triangular, y todo ello que da acceso, por supuesto, a las armas reales del rey, ¿no? Y también este Padre Cobo, que os pongo ahí su descripción, apunta con rigor, y esto no es una cuestión eminentemente gratuita, que esta portada se hace ya en piedra y ladrillo en contraposición o en comparación, ¿no?, con esa humildad o esa debilidad, ¿no?, de ese palacio, esas casas de Pizarro que no eran más que adobe, alguna madera y tal, ¿no? Esta portada realmente de piedra, que como digo llegará al menos hasta 1687, pues ya se puede tomar como un cuerpo realmente digno del palacio. Ahora sí, entrados en el 600, además de la portada principal, al virrey Velasco se le ha querido otorgar la autoría del establecimiento de esas tiendecillas, de esos cajones en la fachada del propio palacio, ¿no?, en el cuerpo inferior. Cuestión que categóricamente debe ser desmentida. Quizá con algo de favor a la historiografía que sigue esta cuestión, la confusión se debe a que este virrey, escuchando a las demandas de comerciantes y del propio cabildo, que se hace en marzo de 1603, concediese la instauración de diferentes tenderetes en la Plaza Mayor. Sin embargo, y como bien aclaró la profesora María Antonia Durán Moreno, haciéndose eco de un expediente que se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla, estos primeros tenderetes o esta primera toldería comerciante se estableció, abro comillas, desde la esquina de los Mercaderes hasta la Iglesia Mayor, dejando calle en medio entre los dichos toldos y tendejones y los portales de los sederos y sombrereros del ancho que hay desde el palo que para la justicia de los negros está dispuesto en los portales, lo que significaría que estos cajones autorizados en 1603 y regulados por el virrey Luis de Velasco se situarían frente a los soportales en el extremo sur, al otro lado del palacio. Es decir, no sé si se ve en mi puntero, si esta cuadra, por supuesto, donde hoy está el Palacio Nacional, sería la cuadra que ocuparía el Real Palacio, ¿no? Estos primeros tenderetes se pondrían a lo largo de esta calle, ¿no?, justo enfrente. De hecho, como bien se dice en la documentación, entre la calle de los Mercaderes, esta calle en el siglo XVI acoge el nombre de calle Mantas, y de hecho tengo bien documentado
que es en esta calle en Mantas, no recuerdo ahora mismo a qué altura, donde este Mateo Pérez de Alessio establece su casa-taller junto con su discípulo, esclavo, ayudante, como quieran llamarlo, el también romano, pintor y artista Pedro Pablo Morón, ¿no? Bien, hecho esta apreciación, eh, la cuestión de los tenderetes, de estos cajones, volvería a ponerse unos años de actualidad más tarde, cuando los vecinos aumentaron sus quejas, ya que estos cajones impedían el paso con facilidad al acudir a sus casas por no citar el afeamiento a la plaza que podía inferir, sin renunciar a las rentas de los alquileres, es decir, estos cajones que estaban enfrente de los que ahora mismo estamos viendo en pantalla, conferían rentas al cabildo, ¿no? Y esto muy hábilmente se resolvería esta disputa entre la población que los quería quitar y en el ayuntamiento que los quería mantener para contribuir a su renta, ¿no? Sería aprovechada por el virrey Francisco de Borja y Aragón, como saben, el príncipe de Esquilache Consorte, cuando en abril de 1617 y no en 1603 permitió entonces, ahora sí, arrimar esos cajones a los bajos del Real Palacio, decisión que marcaría su nombre a la ribera del palacio y la imagen del mismo hasta 1885, que se elimina totalmente de la fachada después de más de 3 siglos. De hecho, esta es una imagen del siglo XIX, antes de alrededor de 1880, y esa decisión desde 1617 marcará en buena medida lo que sería la imagen del palacio, ¿no? Antes de los tiempos del virrey Esquilache, en tiempos del virrey Juan de Mendoza y Luna, aparece una de las primeras representaciones del palacio, aunque realmente una representación muy sencilla, muy casi inocente, incluso esquemática, boba, en una planta de la ciudad que acompaña un expediente fechado en 1611. No es de extrañar que aparezca este expediente por el contenido del documento. Y ya digo que no es de extrañar que solamente aparezca la representación del puente de piedras sobre el río Rímac, ya que el marqués de Montes Claros mandó construir en 1610, un año antes, a Juan del Corral por 400 pesos, sustituyendo el dispuesto por García Hurtado de Mendoza, el segundo marqués de Cañete, ya que había sido ampliamente dañado en unas inundaciones de 1607, ¿no? Es decir, es una exhibición de la obra que el marqués de Montes Claros había mandado hacer. De hecho, aquí se encuentra la primera representación que se conserva del palacio. Esto sería la Plaza Mayor de Lima, este sería el palacio. Aquí lo que posteriormente se conoce como plazuela de los desamparados, ¿no? Y este recuadro en esta esquina inferior derecha del palacio se situaría por entonces la ceca, es decir, la Real Casa de la Moneda. Ahora sí, al marqués de Montes Claros, considerado ya como el primer virrey literato de la América, le sucedería otro con los mismos cultivados intereses, el mencionado Francisco de Borja y Aragón. Francisco de Borja y Aragón, que era nieto de San Francisco de Borja y casado con Ana María de Borja y Pignatelli, princesa de Esquilache, la reputación de hombre de letras hace que el propio Cervantes, en su viaje al Parnaso, le dedique unos simpáticos versos y se llegase a editar de forma póstuma en 1648 un libro con una amplia recopilación
con los sonetos del propio príncipe de Esquilache hacia Felipe IV. Este libro, que se conserva una copia en la Biblioteca Nacional de España, realmente abierto para todo aquel por internet que se pueda acercar, bueno, a modo de casi de broma, no tenía mucho éxito ni mucho ingenio este virrey, ¿no? No obstante, y esto es importante, a pesar de esa relación con el rey y su casa como gentilhombre, el príncipe de Esquilache recibiría los descontentos de Felipe III por lo gastado en los reparos del palacio. Esta cuestión llega que se elevaría a cargo en su juicio de residencia. Como saben, después de cada mandato de los virreyes se le hace un examen, un juicio de residencia para ver cómo había sido su gobierno, ¿no? Y en numerosas ocasiones pues se puede condenar, ¿no?, a pago, incluso a cárcel, por ser manirroto, ¿no?, hablando en plata. Y es que en concreto, precisamente en el cargo 99, también en el cargo 147, que no os pongo en pantalla, se apunta en esta dirección, ¿no? Ya que como pueden leer, pues había empleado algunas cuestiones, algunos fondos de la audiencia en reparos para la corte, para su casa, para el palacio, no siendo estrictamente necesarios. Es decir, había gastado dinero para su acomodo en mobiliario, en pinturas, en acomodo, en cama, en espejos. Sin embargo, estos no eran necesarios en cuanto ambiente arquitectónico, ¿no? Sí que decir que poco después de la destitución de Esquilache, en diciembre de 1621, y la entrada en julio del año siguiente del marqués de Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba, nos llega quizá una de las descripciones más completas del conjunto palaciego, en la descripción general de los reinos del Perú, que hace un judío portugués de nombre Pedro León Portocarreño, y que desde ya nos marca muy bien cómo sería la distribución de estancias en lo que sería un edificio holístico de este Real Palacio. Y es que, si bien nos dice que el palacio se vertebra, no pongo realmente toda la descripción porque sería muy vasto y sería muy tedioso, pero sí apuntaros que si tenemos en consideración este lienzo que se conserva en el Santuario de la Soledad de Lima y que representa realmente una procesión del Viernes Santo, sí que sirve muy bien para establecer al menos una cuestión tripartita en esta fachada para hablar de esta distribución de estancias que nos hace en su descripción este judío portugués. Bien, si bien la fachada o la portada, mejor dicho, albergaba dos cuerpos y en el superior se encontraba la sala del Real Acuerdo, es decir, el Sancta Sanctorum del palacio, donde no solo se conserva el sello real, sino también la imagen del rey y los retratos de los virreyes, ¿no? Dejando un cuerpo central que aquí obviamente pues, no se vería, sino hacia adentro, a la Real Capilla, que realmente la Real Capilla vertebraría los dos patios del palacio, ¿no? Dejando a un lado, y ahora sí os comento, esta parte, la que da pues, a la cara de la casa arzobispal, ¿no? Esta parte sería más la parte administrativa, es decir, está las cajas reales, ¿no? La sala del tesoro, la cárcel, los juzgados, ¿no? Y dejando esta parte, si bien este piso bajo sería la Real Almería, pero sí que se deja esta parte, sobre todo
conforme vamos a acercarnos al río, en lo que serían las habitaciones propias de la corte. Una distribución realmente que no debe ser desatendida, ya que en el Real Palacio de Madrid ocurre lo mismo, es decir, esta parte de la izquierda aparece en las estancias palaciegas y en el Real Palacio de México, que como os digo en el libro que os decía, ¿no? que os presentaba, pues aparece esa misma distribución, lo que llega a pensar que quizá emula o puede copiar al Real Palacio de Madrid, que como saben ese alcázar pues se quema en una Nochebuena, lo que daría ya por supuesto en el 18, ¿no? con los Borbones, al Real Palacio que vemos ahora, ¿no? Bien, os pongo aquí que, a ver, algo aquí que tengo aquí la descripción. Bien, sí, está todo dicho en la descripción de este judío. No obstante, en la descripción ya se nombra como Real Palacio engalanado, barroco, con cierta caché, ¿no? Un poco hablando en plata. No obstante, como os indico, a mediados del 600, con una mayor esplendor, cuando mayor esplendor había adquirido el edificio de las casas reales, sufrieron un primesimo del 13 de noviembre de 1655, ocupando el trono del Perú o el solio peruano, el virrey Luis Enrique de Guzmán, ¿no? Y según relata en la memoria de gobierno su relación, eh, los principales daños de este sismo de 1655 se produjeron precisamente en el ala donde se encontraban las dependencias o la casa de los virreyes, ¿no? Y con un alarde de ingenio para reconstruir ese muro de la pared de la calle de Puente, como ustedes podrán ver en la diapositiva, ¿no? Autorizó el establecimiento de unos nuevos cajones, unos nuevos tiendecillas o tiendas en esta parte del palacio que no solo serían fundamentales para la reconstrucción de esa misma parte del palacio, es una fotografía obviamente del siglo XIX, sino que además ayudarían a posteriori para hacer o sufragar algunas otras obras. Es decir, si ciertamente afea, ¿no? O, bueno, contrasta con la dignidad que debe tener un palacio, estas tiendecillas que vendía productos de buhonería, panadería, casi ferretería de hojalata, ¿no? Productos de todo tipo, si bien afean la circunferencia del palacio, sí que rentan a sus caudales, puesto que estos puestos, pues como os digo, rendían sus alquileres, ¿no? Y del anterior fragmento, de este fragmento del conde de Alba de Liste, se puede sacar algo más, y es esa intención de cada virrey, como veremos, de que los arreglos del palacio, aun cuando estos sean necesarios, en este caso porque esa parte del muro se había caído, ese reparo por sufragar o gastar de la hacienda real en reparos del palacio. Parece que aquella bronca, ¿no? que, como apuntábamos antes, se le daba al virrey príncipe de Esquilache, había hecho mella en los posteriores Altesego y cada uno era un poco recatado en ese aderezo o esa reconstrucción, como digo, aunque fuera por razones arquitectónicas, del palacio, ¿no? Tras Alba de Liste llega un virrey fundamental al Perú como es Pedro Antonio Fernández de Castro, el 19 conde de Lemos, ¿no?
Y el palacio, al igual que las acciones de su gobierno, se sumiría en esa particular atmósfera pía, religiosa y santurrona que nos relata pues, todos los cronistas de su época, ¿no? De hecho, es, a modo de anécdota casi, en una carta con fecha el 1 de septiembre de 1669, el oidor Mesía llegaría a afirmar en tono casi jocoso, o sin casi jocoso, jocoso entero, que su palacio es casa de recolección. Y más cobra sentido lo anterior si se tiene en cuenta la presencia en Palacio del jesuita Francisco del Castillo, el apóstol del Perú, un personaje fundamental para la filosofía y para la religión limeña y del Perú entero en su extensión, que dirigirá las actividades y los aciertos del príncipe de Lemos, ¿no? Y por concretar el tema que nos ocupa, la singularidad de la situación llegaría a tal punto que el religioso pasó una temporada incluso viviendo en el propio palacio mientras avanzaban las obras de la iglesia de los desamparados, una iglesia, como vemos, a espaldas de la Plaza Mayor, que se estaba construyendo, así como las casas de las amparadas, proyectos que tanto el conde como su mujer, la virreina Ana de Borja y Doria, estaban especialmente implicadas, ¿no? Y sí que apuntar que por un relato autobiográfico, incluso por el relato biográfico en este caso, que hace el compañero también jesuita José de Buendía, sabemos que Francisco del Castillo estuvo en un cuarto bajo en el palacio cercano de la zona posterior que daba al jardín y que le permitía en esto que, bueno, en esta atmósfera religiosa, que muchas veces uno no sabe si creerla o no, pero sí que permitía a este Francisco del Castillo escaparse por las noches en secreto a la propia Real Capilla del Palacio para orar, dice esa crónica, ¿no? A la imagen de la Virgen de los Desamparados, que estaba en la capilla del Real Palacio, puesto que la iglesia estaba en obras, y el Cristo de la Agonía, que tenía de hecho una propia cofradía, y que, como digo, por una especie de interinato, mientras que se hacía la nueva iglesia, los habían llevado a la Real Capilla del Palacio, ¿no? De la corte del conde de Lemos nos llega un excelente retrato y realmente esto es un retrato pues, magnífico, de buena factura, se atribuye al obrador de Francisco de Escobar, que representa el patrocinio de la Inmaculada, punta de lanza de la monarquía hispánica, y que acoge, esa Inmaculada que acoge bajo su manto a los propios hijos del virrey, ¿no? De hecho, creo que 3 o 4 de ellos llegan a nacer en Lima, pero creo que también como 2 de ellos mueren también en Lima, ¿no? Y casi como capricho de la providencia es también durante el gobierno del conde de Lemos cuando se hace la mejor descripción del palacio del todo siglo XVII en la obra Ilustración de la Rosa del Perú que hace el escribano sevillano Gonzalo de Meneses y Arce, y que dedica esa ilustración de la Rosa del Perú en 1670, el escrito, a la primogénita hija María Alberta de Castro, que la tenemos en esta esquina, ¿no? Y realmente esta imagen, al igual que ese retrato que os apuntaba de Hurtado Mendoza por Mateo Pérez de Alessio, se puede relacionar con ese retrato cortesano que se le hacían a los reyes. Este también se puede hacer una correlación, ¿no?, con lo que se hacía en Europa de la corte, del día a día, ¿no?, de la cotidianidad de Palacio, ¿no?
apuntando, pues, una vez más, esa, eh, esa comparación o esa similitud que tiene las cortes americanas con la tradición cortesana europea, ¿no? Sin embargo, llegamos aquí a un terreno un poco resbaladizo o unas arenas realmente problemáticas y eh, resbaladizas, ¿no? Y es que hace unos años en una casa de subastas neoyorquina, de cuyo nombre pues no me quiero acordar, ¿no? Se subastó una pintura con título, os pongo aquí, os apunto aquí, Patio inferior del Palacio del Virrey de Perú en Lima, fechada en 1675 en el propio portal y vendida a una colección privada de Nuevo México en Estados Unidos, no adjuntándose nunca, por más que yo le pedí, quién fue el historiador que, bueno, que fechó y que puso esa nomenclatura a esta pintura, ¿no? Y ciertamente ya digo que las atribuciones, incluso en los desencantos con las teorías de las pinturas que se ponen a subasta, si bien es un terreno algo problemático, a mi juicio, os digo algunas conclusiones que llegué, ¿no? Ciertamente sí que esta pintura se puede catalogar como una pintura limeña de mano de un pintor mediocre realmente, mestizo, por la forma del tratamiento de los personajes, de las perspectivas, de Sosocre, ¿no? Y yo lo relacionaría, no sé, ustedes ahora en el debate podemos ver qué les parece esta teoría, y que esta imagen yo la relacionaría realmente con este cuadro, bien, este cuadro que adquiere el Museo de América no hace muchos años y que representa la Plaza Mayor de Lima en 1680. Además del ocre, el tratamiento de las carrozas de algunos personajes, incluso de estos dos monjes beatos, aquí dominicos, que en esta imagen pueden ser dos agustinos o dos franciscanos, ese doble, ¿no? Paridad de los personajes, el tema de las carrozas, pues sí que podríamos catalogar esta pintura en el círculo limeño entre 1660-65 y 1680. Es decir, yo sí que me decantaría porque es una pintura limeña, ¿no? Sin embargo, donde yo pongo el punzón y donde desautorizo humildemente a esta casa de subastas es en la propia nomenclatura, puesto que no creo que sea una vista del patio real del patio del Palacio Real de Lima. En primer lugar, puede resultar curioso, y no, es una cuestión que hay que ahondar, que la carroza es tirada por 4 caballos y no por 6 caballos o 6 mulas, que era el privilegio que tenían los virreyes. Es decir, resulta curioso que un virrey en el patio de su propio palacio no, no se viera representado por 6 caballos en vez de por 4, ya que era una condición, como digo, que tenían solo los virreyes, ¿no? Si veis alguna pintura de época virreinal que es tirada a una carroza por 6 caballos, 6 mulas, pues es el virrey. Ni siquiera el arzobispo tenía ese estatus, ¿no? Y aquí aparecen 4, por lo que a mí no me parece que sea el virrey. Por otro lado, tenemos el propio urbanismo de la ciudad de Lima, y es que resulta pues realmente extraño que esa arboleda realmente exuberante
bueno, pues emerja por los tejados del palacio, cuando sabemos que no es así, nunca hubo ni siquiera cipreses de gran altura por esa zona, ¿no? Incluso sí que tenemos documentado que el palacio tenía una puertecita en la parte posterior que daba a esa plazuela de los desamparados, ¿no? Es decir, mirando hacia el río Rímac, y que aquí realmente pues se nos abre hacia una villa campestre, hacia un mundo un poco rural, un poco ingenuo, casi bucólico. Esta palmera que para nada pues tiene que ver con la vegetación que había en su momento, y la ausencia del cerro de San Cristóbal me llevan a dar a concluir que esto pues, no es el palacio del virrey de Lima. Obviamente se pone ese título puesto que coge más caché y puesto que coge pues, un mayor valor para su venta, ¿no? De hecho, si no os convenzco con palabras y os voy a convencer con hechos, si tenemos, vamos a tomar por verdad que se trata de este patio, que aquí realmente sí que había un patio. De hecho, aquí no sé si pueden leer puerta del jardín. Realmente esta puerta, donde tengo ahora mi cursor, si estuviera abierta, lo que nos encontraríamos sería en 1675 ya la parte lateral de la iglesia de los desamparados, que se inaugura en 1672, ¿no? Incluso antes tendríamos la pequeña capilla que dona Bartolomé de Calafell, que antecede a esta iglesia inaugurada, como digo, en 1672, y nunca un espacio abierto, bucólico, con vegetación, ¿no? Es decir, si esto fuera el Palacio de los Virreyes, aquí en esta puerta lo que daría realmente es una fachada de una iglesia, ¿no? Para situarnos, este es un plano donde se ve esta parte por detrás de la Plaza Mayor del Palacio, se encuentra en el Archivo General de India en Sevilla. Aquí se encuentra pues, esa Casa de las Amparadas que, como digo, se estaba construyendo en tiempos del Conde de Lemos, de hecho se terminan, y esta iglesia que vuelve a coger esa Virgen de los Desamparados, que como decía antes estaban en la Real Capilla por una cuestión de interinato, ¿no? Mientras que se estaba construyendo, y es en esta iglesia, incluso como saben, esa cuestión un poco casi anecdótica o casi morbosa, donde se entierra el corazón del conde de Lemos, y que posteriormente con su derribo en el siglo XX se lleva ese corazón en un cofre, se lleva, y actualmente está, como saben, en uno de los pilares de la iglesia del Colegio Máximo San Pablo, es decir, la iglesia de San Pedro de hoy en día en Lima, ¿no? Se encuentra todavía ese cofre con el corazón del conde de Lemos. Realmente una demolición de la iglesia, y perdonen que me extenga aquí, aunque no sea el palacio propiamente dicho, pero sí que era parte cultural de él, ¿no? Una iglesia pues, que realmente pues, era magnífica con su portada, que podemos adjuntar casi al alarife Manuel de Escobar, ¿no? Que podemos relacionar esta portada barroca con la portada de San Luis de San Francisco, y que, como digo, pues las razones de nuestros gobernantes, pues no solo del Perú, también de España. Yo creo que hoy en día de casi todo el mundo ha tenido buenos y malos gobernantes. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, por esa especie de idea de renovación neoclásica, anodina y un poco absurda y boba, se
quita esta portada magnífica, barroca para hacer esta. Realmente esta fachada sería esta, ¿vale? Es una evolución, ¿no? Y finalmente incluso esta nodina, como digo, un poco boba, neoclásica, del siglo XIX, se acaba por derribar la iglesia entera, en lo que hoy es un jardín, como dice el padre Vargas Ugarte, y eso es algo que pues, nunca se me olvidará, su frase definitoria y realmente sutil, pero ácida. Se derribó la iglesia de los desamparados para hacer un jardín, sí, o un parque, ¿no? Por el que nunca nadie ha visto ningún presidente del Perú pasear, ni nunca nadie lo verá. De hecho, hoy en día, si das la vuelta al Palacio de Gobierno, hay una especie de jardincito realmente cerrado, que nadie pues, hace mucho caso, y que por tener ese jardincito pues se derribó esta iglesia, ¿no? Volviendo a la historia del palacio, aquí os pongo un poco viendo también esa demolición de lo que sería el palacio barroco. Esta portada también magnífica que publica Emilio Jarterré y que os pongo aquí algunas imágenes también del XIX y de principios del siglo XX, antes de su demolición, y que sería la capilla real del palacio oratorio privado de los virreyes, que vertebraría, como os he dicho antes, a uno y otro lado de los patios del propio palacio, ¿no? El final, vuelvo a la biografía que estábamos haciendo del edificio, y es que el final del siglo XVII rompe, sin embargo, la época de esplendor del palacio debido a dos sismos. El primero, de una forma más débil, el del 17 de junio de 1678, que daña la estructura, siendo el virrey Baltasar de la Cueva, ¿no? Él dice en su memoria de gobierno, abro comillas, que pasé este riesgo con mi prima y familia en el oratorio del palacio, es decir, aquí lo que estamos viendo en pantalla, donde nos recogimos a pedir misericordia a nuestro Señor, por haber quedado toda la vivienda alta y baja, rajadas las paredes y amenazando ruina por todas partes. Incluso unas líneas más adelante vemos que aún esa noche de temblor y de terror continuaba con el sobresalto el virrey, ¿no? Dice, me retiré después de ir a la capilla, dice, abro comillas, me retiré al patio de palacio donde pasé vestido y en vela toda la noche, por si volviese a repetir otro temblor, poder acudir a lo que fuese mi obligación. Fijaos también la responsabilidad del virrey de decir no me fui fuera del edificio por si los desastres llegaban a un mayor calado y se requería en la audiencia mi presencia para, bueno, discernir o para mandar cualquier consideración, ¿no? Sin embargo, a pesar de este virrey pues, realmente asustadizo, sin dormir esa noche entre el patio y la capilla, ese sismo no dañaría, podemos decir que no dañó la estructura en demasía si comparamos la imagen de 1680, que esta ya la he traído anteriormente, con la imagen que también os traje anteriormente, que se fecha en 1665, es decir, el palacio de 1665 que aparece en los lienzos de la Soledad de Lima, realmente pues, se diferencia muy poco del palacio de 1680, lo que nos lleva a decir que realmente no hubo una alteración por este sismo del 78 muy profunda. Casi siendo muy agudos, sí que vemos que del 65 al 80
esta parte del palacio, donde aquí aparecen creo que dos dominicos, ¿no? Pues deja de tener esos cajones a la ribera que sí que vemos aquí en el lienzo de 1685. De vuelta un poco a la biografía, y ahora entramos a biografía trágica palaciega, y estos sí que tienen calado en su arquitectura. Los temblores de las 4 y 6 de la mañana de ese fatídico 20 de octubre de 1687, esta fecha sí es importante en la historia del palacio, dejaron en ruina un edificio mientras ocupaba el solio peruano, o sea, es decir, mientras que era el virrey, el Melchor de Navarra y Rocafull, el conocido como Duque de la Palata. Inestabilidad que se prolongaría, es decir, esas pequeñas réplicas que se prolongarían hasta 2 de diciembre de ese mismo año. Es decir, de 20 de octubre hacia 2 de diciembre, la tierra en Lima estuvo movida, ¿no? Estuvo intranquila. A tal punto incluso se llegó, como nos hace cuenta de nuevo en su propia relación de gobierno, que se le tuvo que habilitar una especie de tienda de campaña o una toldería para la familia virreinal que, esto es un episodio conocido, tuvo que vivir en la plaza, en esta toldería que os digo, pues hasta incluso 73 días, ¿no? Y algo que os he dicho antes y que apuntaba antes, esa responsabilidad de los virreyes, acaso por ese valor que tiene la Plaza Mayor en la ciudad, no solo peruana, sino americana, iberoamericana, si quieren, de no abandonar el centro del centro. Es decir, aunque toda la ciudad esté devastada y yo sea el virrey y me pueda ir a otra ciudad que no haya tenido ese sufrimiento y que pueda vivir en un palacio, ningún virrey, aunque se les caiga el palacio encima, dejará el centro del centro. Y esto quiere decir que en 4 ocasiones, como os apunto aquí en el Duque de la Palata, vivirán, aunque sea en unas tiendechuelas en la propia plaza, ¿no? Y también esto es se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla. Todos ustedes pueden, creo que, mirarlo, puesto que está en abierto en la plataforma Pares, que seguro que muchos de ustedes conocerán. Es todo el expediente de reconstrucción no solo del palacio, sino de la ciudad de Lima, con suma celosía y con sumo pedigrí en las decisiones de gastos de Hacienda en las labores de reconstrucción, algo que no es nuevo y que, como se apuntaba, será algo que se superpone en la historia del edificio, ¿no? Tras el relevo del duque de la Palata, que el pobre tuvo que estar 73 días en la plaza, las obras de reconstrucción se dilatan, además, durante el gobierno del virrey Melchor Portocarreño Lasso de Vega, el conde de la Monclova, llegando al Perú con la experiencia en la sede novohispana, ¿no? Tenía experiencia también en reconstrucción del Palacio de México, en los desastres naturales y los materiales que se podrían reconstruir esos edificios para paliarlos. Y esto viene bien en unos debates de Lima, avivados por los sismos, sobre los pisos altos de las casas limeñas, ¿no? Y este virrey conde de la Monclova dirá o abogará sin éxito que las casas se deben de hacer de solo un piso y que si se hacen de dos no deben de hacerse de ladrillo adobe, puesto que el ladrillo y el adobe
pues el adobe se cae rápido y el ladrillo se cae, pesa mucho. Y si usar maderas o el uso de la quincha, importante, porque aquí aparece como se generaliza en una mayor medida el uso de la quincha en los pisos superiores, incluso en las bóvedas de las iglesias, que es algo más ligero y que es, bueno, pues aguantan más por su flexibilidad estos embates sísmicos, ¿no? Con este debate, ¿no?, sobre el uso de la piedra, de la madera, de la quincha, pues daría para otra conferencia, ¿no?, más de tema arquitectónico. Sin embargo, ya nos encontramos en el siglo de 700, en el siglo de las luces, y es que tras el interinato de la audiencia, que tenemos un Perú sin virrey entre 1705 y 1707, llega al gobierno el primero de los virreyes, que es nombrado por un rey Borbón, por supuesto por Felipe de Anjou, Felipe V, ¿no? Se trata del marqués Casteldorriu, Manuel de Oms y Santa Pau, que él mismo fue el que de alguna manera acoge o asume al trono de España al propio Felipe V. Para ello viaja al Palacio de Versalles en París y se arrodilla como embajador español, lo que es pues una dación casi del trono, ¿no? Y eso es precisamente lo que vemos aquí en esta estampa alemana, que vemos a este marqués Manuel de Oms, ¿no?, que se arrodilla, ¿no?, y que de alguna manera pues abraza o legitima el trono afrancesado Borbón en contraposición de los austrias en Felipe de Anjou, ¿no?, Felipe V, ¿no? Y este viaje hacia, hacia París, hacia Versalles, y esta estancia, aunque fugaz, pero debió de tener, yo apunto que debió de tener gran impacto en Manuel de Oms, porque será el encargado de llevar el afrancesamiento hacia, no solo hacia el palacio, sino también hacia el Perú, de la apertura de academias, de la moda francesa, es decir, la llegada de Manuel de Oms, que es la llegada de los Borbones al trono de España, pues es la llegada también, si me permiten, en tono jocoso, la llegada de las pelucas, ¿no? Y en ese mismo sentido galófilo, establece en el Palacio de Lima todas las noches de los lunes unas academias, unas reuniones de eruditos presididas por el propio Manuel de Oms. No sabemos si esto pues lo había adquirido en su estancia ilustrada, en fin, francesa, y que unas reuniones de eruditos en las que puede participar, por ejemplo, alguien tan reconocido en la historia del Perú como Pedro Peralta y Barnuevo, ¿no? De hecho, aquí aparece su nombre y ahora os comentaré estas reuniones ilustradas a qué se dedicaban, ¿no? Como digo, por fortuna, estas veladas celebradas entre el 23 de septiembre de 1709 hasta el 7 de abril de 1710, unos días antes del fallecimiento del virrey, fueron recogidas por el capitán de infantería en un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, que está en acceso abierto y que realmente no ha sido trabajado. Y dando lugar pues a todas las reuniones sabemos lo que se hacía, que no eran más que pequeños exámenes, pequeños juegos de, si iban 7 u 8, pues hacían juegos de misma, a ver
quien lo resolvía antes, concursos de soneto, muchas veces pues la calidad de estos no tienen gran calidad como literatos, ¿no? Pero sí que pues es un libreto este de 1713 que refleja muy bien esa atmósfera cortesana, ilustrada, ¿no? Afrancesada, que os hablaba del palacio en esta época. Aquí, bueno, os pongo alguna otra imagen, ¿no? Son capturas de pantalla de este libro que se titula por Flor de Academias. Y os apunto que, además de esto, de igual manera se debe reflejar que en esta época, con Manuel de Oms, se produce en este ambiente de afrancesamiento la implantación de los elementos de la operística italiana, llegando a la corte, y esto es importante, el milanés Roque Ceruti y ampliando los componentes de la capilla hasta 9, en cuyo repertorio mantuvo obras eclesiásticas tomadas de los maestros españoles Sebastián Durón y Tomás de Torrejón y Velasco, añadiendo incluso composiciones, un tema más lúdico de los italianos Graziani y Corelli. Incluso tras la muerte de Manuel de Oms, la confirmación de esta personalidad pues, letrada y llena de aficiones se ve en su inventario de bienes que se hace en 1710 y que se conserva en el Archivo General de la Nación de Lima y que siguiendo el hilo conductor de evolución estética del palacio, vemos no solo que tenía gran cantidad de erudición, porque tenía gran cantidad de libros, sino ese mobiliario o esa pintura que cuelga o sus pertenencias evoluciona de alguna manera hacia el neoclásico, es decir, la estética barroca del edificio en esta primera época afrancesada de Lima también iba cambiando, ¿no? Os pongo antes del desastre de 1746, les añado casi como algo pues, eh, jovial, ¿no? Estos arreglos que se hicieron y que recoge Ricardo Palma, estos arreglos que se hicieron para la entrada del virrey José Armendáriz, máster de Castelfuerte, y que se ajustaron milimétricamente exactamente, peso por peso, a los 12.000 pesos, que era el total que se podía gastar en los arreglos del palacio, siempre y cuando no hablamos, siempre y cuando no de cuestiones arquitectónicas, cuando entraba el nuevo virrey, ¿no? Es decir, cuando un virrey deja el palacio y entra otro, en ese transcurso que uno se deja y otro entra, pues se pone chapa y pintura, ¿no? Se arregla un poco lo que está un poco más visible y estos arreglos pues realmente no podían pasar, como os digo, de los 12.000 pesos, ¿no? Es pues interesante ver cómo se apunta incluso pues, ese arreglo de sábanas ahumadas, ¿no? Incluso se apuntan los 180 pesos que costarían esos 2 vasos de plata, ¿no? La música, la iluminación, la limpieza de arañas, se refiere a las lámparas, grandes lámparas que se colgaban, ¿no? Pero también algo tan banal y tan mundano como las 2 comidas en la presentación o la llegada del virrey, ¿no? Los refrescos para ambas noches. Bueno, los refrescos de ambas noches seguro que también se refieren a las fiestas de cuando entraba un virrey que duraban entre mascaradas y fiestas y, bueno, en fin, juerga esa noche entera, ¿no? Para manteles, pongo ahí, ¿no? Propina, incluso la propina de la guardia, ¿no? Y en estas noches joviales, ¿no? Para esos fuegos artificiales, ¿no? Y esos gastos imprevistos que bien puede ser, pues, el pulque y otras bebidas alcohólicas que
realmente si nos vemos a la cronista, no es que yo quiera hacer algo de humor, pues es que se corrían una buena juerga. Bien se puede decir que estas dos primeras décadas del siglo XVIII, el palacio, ya reconstruido por ese temblor de 1689, vivirá los únicos años de esplendor, las dos últimas décadas de esplendor durante todo el siglo XVIII, ya que todo cambia realmente en la noche, como saben, la fatídica noche del 28 de octubre de 1746, cuando la zona de Lima y Callao sufre el mayor temblor de la época virreinal, que se acompaña, como saben, de un maremoto, y caerían de toda la zona, toda la región siniestra, ¿no? Por entonces ocupa la silla virreinal José Antonio de Marzo y Velasco, el conde de Superunda, que se le conoce así eh, sobre la onda, Superunda sobre la onda, refiriéndose al mismo maremoto, siendo este título creado ex profeso, o sea, ad hoc, por el rey Fernando VI en 1748, en reconocimiento no solo a esa Superunda, sino a las labores de reconstrucción impulsadas del virrey hacia todos los edificios que amenazaban ruina, así como el frente que se hizo hacia las amenazas andinas de Juan Santos Atahualpa, que venían produciéndose desde 1742 y, por supuesto, los continuos ataques de los ingleses, ¿no? Voy terminando. Como ocurriera con el duque de la Palata, tras el terremoto de 1687, se presencia una rápida actuación por parte del virrey, ¿no? Que igualmente tiene que retirarse a unas cabañas de madera a la Plaza Mayor mientras se reedifica el nuevo palacio, puesto que el anterior no había quedado, abro comillas, en su memoria, habitación u oficina alguna capaz de subsistir. Incluso observando esta relación, vemos el mismo parámetro servil y responsable, huyendo del ego que el cargo podría ofrecerle o la búsqueda de una comodidad propia, acelerando las obras de reconstrucción de sus aposentos. Al contrario, como se nos hace cuenta, las obras de reconstrucción comenzaron por las salas de los tribunales, que, en alguna medida, era lo más urgente por los problemas de orden que podían presentarse. Abro comillas, os voy a leer una frase de su relación por donde empieza. Bueno, ahí aparece un retrato con las labores de reconstrucción de la catedral y abro comillas por donde empieza para que veáis que no empieza y podría haber empezado por su acomodo, es decir, por reconstruir sus propias habitaciones. Sin embargo, nos dice claramente así: en lo que no perdí tiempo, porque no dependí de otro consentimiento, fue en rectificar las salas de la audiencia y me mantuve en la plaza muchos meses, porque era más urgente el que los tribunales se restituyesen y la administración de justicia volviese a tomar curso, como lo conseguí antes del que prometía el estado de las cosas, pues a los 80 días estuvieron corrientes y empezó a despacharse en la forma regular, ¿no? Y ahí como os pongo, bueno, esta segunda parte de su memoria que también os digo que aparece viviendo en la, primero en la Plaza Mayor y segundo en un cuartucho hecho de manera rápida en el propio palacio. Bien, de la misma forma, cabe destacar que en las labores de reconstrucción de la catedral, que como digo, ahí se ve en el fondo del lienzo de Cristóbal Lozano, se hace una capilla, esto es importante y quizás no se ha puesto de manifiesto o no se ha trabajado en historiografía peruana en esto, se hace una capilla de madera y es en esta capilla incluso, mientras labores de reconstrucción obviamente, y es en esta capilla donde se harán las honras fúnebres a la muerte del rey Felipe V, ¿no?
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Superunda, con la llegada de su sucesor, el también catalán, al igual de Manuel de Oms, Manuel de Amat y Juyen, el palacio, aun sin el esplendor de 600, había sido reconstruido, ¿no? Añadiendo a Amat como aspecto más destacable ese balcón esquinero, es decir, este balcón en la parte posterior que daba a la plazuela de los desamparados hacia estas torres que también fueron rehechas en esta época y ese arco que daba acceso al puente, que la mala lengua dicen pues que este balcón esquinero era para una especie de cotilla del virrey, ¿no? Por quién entraba y quién salía del puente a la ciudad, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta cosa un poco graciosa del balcón, lo cierto es que a partir del sismo y maremoto de 1746, las noticias que llegan del palacio reconstruido no son nada halagüeñas. Por un documento conservado del archivo peruano, una de las urgencias que tuvo el palacio eran las continuas inundaciones, teniendo que intervenir incluso el juez de las aguas de Lima, Alonso Huidobro Echeverría, colocando unos rayos o tapones en la acequia que pasaba por la cárcel de corte y que anegaba al propio palacio y la plaza mayor. De esta misma época, bajo las órdenes de Amar Juyen, se conserva el manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid de 1774, donde un desganado viajero anónimo llega a describir el palacio, os leo solamente la última frase: el palacio del virrey, que no teniendo nada de magnífico, solo merece el nombre por la persona quien lo habita, ¿no? Este lacónico relato realmente pues no es más que un ejemplo, entre otros muchos, de cómo en las décadas finales de los 700 el palacio había perdido toda esa dignidad barroca de ser el centro del gobierno y albergar al virrey, y así siendo realmente pues en esta época, llegando al 1800, pues un edificio desangelado de todo aderezo y de toda magnificencia, ¿no? Robustez. Parece que volvemos a esa casa endeble y un poco mal construida que nos hablaba, como os he dicho, en el siglo XVI, ¿no? Y esto se ve muy bien, estoy terminando, pero esto se ve muy bien en este inventario que me encontré realmente, aquí os debo decir que lo encontré de manera fortuita en la Biblioteca Nacional del Perú. Este inventario de 1802, que se relaciona con otro inventario sí que difundido de 1617 por Pedro Guarteche, creo que a mediados del siglo XX lo publica. Como digo, antecede a ese inventario publicado, este de 1802, y en que se ve muy bien, ya que sí, haciendo una broma, pues ya el propio documento pues está muy mal, ¿no? Como estaba el palacio, ¿no? Pero que se ve muy bien esa dejadez y esa pérdida, esa desangelación del Fausto barroco o de las décadas centrales del 700, incluso de las dos primeras décadas del siglo XVIII, ¿no? En estos ítem que os pongo un poco en este verde turquesa, ¿no? Fijaos, os he puesto algunos ejemplos que se ve muy bien cómo el palacio ya no era lo que era, ni siquiera era un palacio pues realmente digno para albergar el centro del gobierno ni a un virrey. Fijaos, se habla de tarima y alfombra vieja.
En la sala de corte se halla tapizada en papeles de China viejos, el adjetivo o de la cualidad de viejos, ¿no? Y tiene una raya pequeña de cristal abrillantada, ¿no? Pero más que esta alfombra vieja o estos papeles de China viejos que, bueno, tapizaría esos muros de un palacio desangelado, como os digo, fijaos, en el punto este, fijaos, habría unos retratos de los reyes bajo un dosel de terciopelo carmesí viejo. Ya, hasta incluso el Santa Santorum del palacio, hasta incluso el retrato del rey de España en el Perú, se hallaba bajo una dejadez, bajo de un dosel a terciopelo carmesí viejo. Creo que no hay nada más visual o mejor definitorio, ¿no? Tanto es que en pues en el libro, ¿no?, que os apuntaba, que es parte de mi investigación de tesis doctoral, cuando yo tengo que llamar a ese final del siglo XVIII y siglo XIX a un capítulo, pues simplemente me dejo pues, imbuirme eh, por este inventario y llamo al capítulo bajo, bajo de un dosel a terciopelo carmesí viejo, ¿no? Así llegamos a la época emancipadora y así pues llega realmente la época de los libertadores que llegan incluso a hospedarse en el palacio, cuando ya os digo que el palacio pues no era ya lo que era, ¿no? Como punto final, si queréis, os hago por el 19 un brevísimo repaso, ¿no? En 1822, ya con el Perú siendo una nación por sí misma, se produce un incendio del palacio que pues realmente lo pierde toda el ala documental. De hecho, pues seguir la historia del edificio no me fue nada fácil, ¿no? En 1881, 1883 tenemos el palacio ocupado por la ocupación de Chile, ¿no? En 1884 se devora el viejo edificio, lo que quedaba de época virreinal, lo poco que quedaba, se devora por el incendio en uno de estos cajones que llegan hacia el siglo XIX, ¿no? Tanto es que en 1921, obviamente, ya no hablamos de una reconstrucción, sino hablamos de una construcción de un palacio nuevo, el que tenemos hoy en día, y que empezará alrededor de la época de los 20, ¿no? Primeramente, como ustedes saben, bajo el arquitecto francés Antoine Saint-Laurent, que se ocupará y que terminará antes de su muerte en 1926, de la parte de la calle Pescadería o calle que va a la Puente, y que seguirá hacia la parte que va pues, al Palacio Arzobispal, es decir, a la derecha, si miramos el palacio eh, eh, desde la plaza, ¿no? Por el arquitecto polaco-peruano Ricardo de Hacha Malakowski, ¿no? Siendo presidente de la nación peruana Óscar Benavides. Bien. Y hasta aquí este breve repaso por la historia del edificio. Simplemente como coda, si me permiten y si me queda algún tiempo, sí que me gustaría apuntar algunas conclusiones. En primer lugar, como pongo ahí en los ítems, se debe hacer una revisión historiográfica de la denominación como Real Palacio y no como Palacio del Virrey. Es decir, a partir de la década 1580-1590, en todos los escritos y todas las crónicas, manuscritos, expedientes de obras, vistas a ojos, que era otra de los expedientes de obras realmente
actualmente que se conservan, se denomina tal que así, Real Palacio. ¿Y por qué se denomina Real Palacio? Porque no era el palacio del virrey, era el palacio para el virrey. El virrey era un cargo realmente caduco, ¿no? Por 4 o 6 años. La nomenclatura no engaña. En la portada del palacio aparecen los escudos del rey. De hecho, el rey, en una de esas transfiguraciones, aquí entramos en términos un poco de la teología, ¿no? El propio rey de España sí que estaba en el Perú a través de su transfiguración en el sello real, que no era más que el rey mismo. A través de su retrato, su imagen era el rey mismo, es decir, el rey de España estaba en todos los lados a través de estas transfiguraciones, ¿no? Y si el rey está en palacio, pues no podemos decir que el palacio es del virrey. Estas cuestiones realmente pues, sé que son muy profundas, muy difíciles, ¿no? Porque entramos un poco con el tema de las transfiguraciones en cuestiones teológicas, pero si queréis solamente por cuestiones de nomenclatura en los documentos de la época, no se puede hablar de palacio virreinal o palacio del virrey, sino de Real Palacio. Además, la segunda conclusión que se puede sacar es que negación o ninguna consideración como una domus sacra del palacio. Es decir, el palacio era la casa del virrey, la casa de la audiencia, donde estaba la corte, donde estaba la ceca, donde estaba la armería, donde estaba la sala del tesoro, donde estaba el real acuerdo, es decir, un espacio más administrativo de gobierno que una domus sacra, es decir, que un edificio medio sacro, medio mitológico, como sería, si conocen España, por ejemplo, voy a hacer un símil, el Escorial. El Escorial sí que es un palacio real monasterio que tiene ese aura de domus sacra, ¿no? En este caso no. Y realmente quiero poner de manifiesto que incluso las capillas reales que he ido apuntando, que se vertebraban esos patios del palacio, no se les puede llamar o considerar más allá que un oratorio privado para los virreyes. No sé, es decir, cuando entraba un virrey, la misa de turno se hacía en la catedral. Cuando moría se hacía pues, en la catedral o se lo llevaban a San Francisco, que muchos virreyes acababan en San Francisco, o las grandes fiestas se podían hacer Santo Domingo, la propia simple catedral, ¿no? O la iglesia de los jesuitas, ¿no? Pero la capilla real no estaba en el núcleo ceremonial de la Lima virreinal, es simplemente un oratorio. Algo que he seguido pues, exponiendo, el tercero de los ítems que pongo ahí, no porque sea el tercero sea el menos importante, y es esa pérdida del facto barroco que se ve conforme entramos en el siglo XVIII, es decir, en la época borbónica, y que pone de manifiesto que si bien durante los auges españoles en el 16 y 17 los virreyes eran familias nobiliarias con todo lo que en el fasto, en el ceremonial y en sus séquitos, por qué no decirlo, esto tiene que ver y en los acomodos que se autoinfligían o pedían, ¿no? A partir del siglo XVIII, estos nobles españoles que iban a ocupar el solio hispano, peruano, neogranadino, bien, pasarán a ser administradores o simplemente militares. Claro, un militar no requiere, no está acostumbrado de todo ese acomodo que tenía el noble de turno cuando ocupaba el solio peruano, ¿no? Y este cambio es importante, ¿no? Porque no llevan ese aderezamiento y ese séquito mobiliario, no lo llevan hacia los palacios, y tanto en México como en Lima
vemos un palacio pues mucho más aburrido y mucho más vacío y vacuo que en el 16 y 17, ¿no? Y precisamente por esos militares, que muchos de ellos iban solteros, iban solos, sin pareja, hay que poner en valor al papel de las virreinas y sus séquitos, porque solamente que un virrey llegara con una corte virreinal a través de la virreina y su séquito, pues eso simplemente, su presencia, quería decir que el palacio debía ser acondicionado, se debían de buscar pues varias estancias para todos los gentilhombres, damas de compañía de la virreina, y todo ello obviamente pues se requiere de fondos para el arreglo del edificio, ¿no? Bien, estas son algunas conclusiones que, por supuesto, pues no en estos minutos son pinceladas simplemente, pero que quiero que pues, el visor de esta conferencia pues, se lo tenga en la mente, ¿no? Estas conclusiones. Sin más, pues agradecerle que me haya invitado y espero, por supuesto, voy a quitar la presentación, espero, por supuesto, primero que no me haya pasado de el tiempo y segundo, pues espero a todo debate, consideración, juicio o pregunta que me quieran hacer. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Iván, por digamos, por mostrarnos todo el devenir del palacio en distintos periodos, ¿no? Donde se puede ver que ha sido un lugar vinculado también a las tragedias de los terremotos, ¿no? Que sin duda han hecho o desdibujado tal vez ciertos elementos digamos, de sus características a lo largo del tiempo. Andrea, no sé si tenemos preguntas de los asistentes. Sí, profesor, justo tenemos una pregunta. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Iván, por su excelente disertación. Y sí, en los comentarios tenemos una pregunta de Anthony Holguín. Él pregunta si se ha documentado la presencia de pintores europeos en alguna de las cortes virreinales de Lima. Sí, sí. No solo Simón Pereins, pero por ejemplo, en este inventario que adjunto, que os decía que se relacionaba, el de 1602 que apuntaba con 1617, se adjunta, por ejemplo, el lienzo del pintor sevillano José del Pozo. Y la pregunta es vital porque existe el debate realmente de la autoría de los pintores o del pintor que de su mano salen lo que serían los retratos de los virreyes, los que hoy en día están en Pueblo Libre, ¿no? Y esto yo no me atrevo a dar un nombre, pero no europeo, pero sí mestizo. Veo una mano uniforme del 18, luego está Cristóbal Lozano, por ejemplo, ¿no? Pero sí que de los Austrias veo una mano del 18 mestiza que pinta realmente estos retratos y que pues en sí se puede adjuntar como un pintor cortesano, ¿no? Pero realmente no se puede dar un nombre. Sí. Andrea, ¿tenemos otra pregunta? Sí, bueno, yo tenía una pregunta sobre el inventario que ya está en la Biblioteca Nacional del Perú. Mi pregunta es la siguiente. Además de esta mención de estos cuadros, ¿has podido encontrar otros objetos o elementos en el inventario? Sí, realmente sí. Aquí os ponía pues algunos pantallazos, ¿no? Pero sí
me deja que lo busque, realmente, vamos a ver, porque lo tengo aquí a mano, esa presentación. Por ejemplo, en la sala de corte había 2 relojes, una lámpara de cristales brillantes, unas mesitas rinconeras pegadas, una mampara de cristal, otra alfombra vieja, unas cornucopias de madera de 3 luces. Y en la sala de dormir se ve un busto del retrato del rey, 2 lienzos de los retratos actuales, en fin, una mesa de piedra de jaspe, un canapé, otro reloj, un crucifijo, lienzos de San Jerónimo, otro de San Camilo, un cáliz, otra alfombra vieja, ¿no? Un atril. Esto sí que no lo puse en la presentación porque me parecía pues, la transcripción del documento entero pues, muy tediosa, pero sí que lo recojo en el libro, que lo tengo aquí a mano. Como decía, sí que recojo realmente todos los ornamentos que se distribuye, ¿no? Todo en ese matiz o en esa nomenclatura, en esa atmósfera de papeles forrados viejos, ¿no? Sí que hay algunas sillas que se ve con algo más de lustre, ¿no? Todas las piezas estaban forradas, los techos siempre se dice pintados al raso, ¿no? Algunos taburetes forrados de damasco, carmesí amarillo, pero sí que se puede documentar varios objetos. Lo que sí que es realmente complicado hoy en día de seguir es dónde están esos objetos. Ya digo, solo realmente los retratos de los virreyes que colgaban del Real Acuerdo, que hoy están en el Museo del Pueblo Libre, se puede dilucidar o pues, se puede seguir el rastro hacia hoy en día, puesto que en la época de los libertadores, por ejemplo, de 1617, que es el último inventario que tenemos del palacio, hacia después de que los libertadores entren en él, pues vemos como un palacio se vacía. Es decir, robaban las piezas y no se puede realmente saber dónde iban. Incluso hoy en día existe en el convento, en el Museo de San Francisco de Lima, un balcón de madera que se quiere nombrar como balcón de Pizarro y que no es así, nunca estuvo en la parte donde Pizarro vivió ni adentro ni afuera, ¿no? Quizá a lo mejor pudiera ser, apunto en algún artículo, pudiera ser el balcón de esa capilla real del palacio y que puede ser además de los retratos de los virreyes, otra de las piezas que tenemos hoy en día o que se puede seguir ese rastro documental, ¿no? Pero es realmente difícil inventariar, sí, porque tenemos esas crónicas, pero el que hoy en día sigamos su rastro, pues es realmente muy complicado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Andrea, ¿tenemos preguntas? Bueno, por el momento esas son las preguntas que tenemos en Facebook. Muchas gracias por Sí. su respuesta. Sí, Iván, yo tendría también una pregunta en torno a las funciones del palacio, ¿no? Porque se ha mencionado el tema de que fue residencia de la corte del virrey, que incluso ocupó un espacio específico, ¿no? Que fue el lado izquierdo, ¿no? La parte, y también la parte del Santo Santorum, que es la parte donde, pero también tenía entendido de que fue cárcel en algún Sí, momento. sí, como palacio, y esto se puede extender a los palacios europeos también, tenía su cárcel de corte, habitaciones para el servicio, habitaciones para el tesoro, la Real Almería, en fin, es un edificio totalmente multifuncional y holístico. Y realmente esta distribución de espacios se ve muy bien sus funciones y las disputas entre oidores y
los virreyes. He de decir que en México más que en Lima, pero cuando un virrey deja el cargo y otro entra en tomar el cargo, ¿no? Estos oidores, mientras que uno salía y otro entraba, pues entraban a las habitaciones y ocupaban todo, ¿no? Tanto es así que cuando entraba el nuevo virrey, en más de una ocasión tiene que escribir al rey y al Consejo de Indias, ¿no? De decir, oye, no tengo un espacio acorde porque el oidor de turno se ha, ha ocupado, ¿no? Y esto que pasa en el 16, ¿no? Cuando un virrey entra, el rey ya prevenido de esto, realmente manda a la audiencia de México, de Lima, a los oidores y dice, el virrey tal va a entrar, por favor desocupen las estancias palatinas que son propias para la habitación de la corte, ¿no? Y ustedes pueden ir a las estancias pues hacendísticas, ¿no? O a su propia casa, ¿no? Pero no hacia esa parte más privada, más de la corte virreinal. La nomenclatura es interesante. Yo diría que en vez del palacio, incluso esta parte más privada para los virreyes, el palacio no se puede nombrar el palacio del virrey, sino el palacio para el virrey. Y la preposición de o para, pues indica realmente muchas cosas. De hecho, el virrey Martín Enríquez de Almansa, en el siglo XVI, manda una carta a Felipe II diciendo que su predecesor, es decir, el virrey Francisco de Toledo, había mandado poner sus armas reales en la fachada, es decir, arriba de ese frontón triangular que veíamos en las imágenes, ¿no? Y que a él esto le había dado mucha vergüenza y había eliminado las armas de su predecesor, el virrey de Toledo, porque el palacio no era del virrey de Toledo, ningún virrey, sino que era solo el palacio real, ¿no? Y hasta la época emancipadora, el único escudo que aparecerá en el palacio será el del rey de España. Sí, muy bien, Iván. Bueno, a ver, podríamos hablar de varias cosas, pero creo que vamos a dejarlo en pendiente para una próxima visita. Te esperamos muy pronto en Lima. Desde la Escuela de Arte te invitamos a siempre participar dentro de las investigaciones que estés desarrollando y agradecerte la ponencia de hoy día. Gracias, Iván. Bueno, de verdad, pues yo, gracias a ti, Fernando, y gracias a todo el que escuche y el que realmente pues, le haya interesado, ¿no? Me pueden escribir a mi correo y me comprometo, como dije, a enviar algunos libros para que los puedas distribuir por el alumnado, ¿no? Realmente, muchas gracias y buena suerte, ¿no? Al Perú. Yo me despido desde una España ya que casi anochece hacia una Lima que estará en pleno día. Sí. Gracias, Iván. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego.